Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Yuyu, Yuyu, ¿en dónde está la luna que no la veo? ¿Vendrá en su potro blanco con arnés nuevo? ¿O vendrá paso a paso de Alejandría cuando despierte el alba del nuevo día? Yuyu, Yuyu, mira un hilo de seda por el oriente, viste chilava blanca de sal y nieve. Yuyu, Yuyu, la luna ha llegado. ¿De dónde vendrá? De lejanas tierras, para el Ramadán. Bajo la luna de Ramadán, Sidi Rafael el Fasi. Mientras en el calendario judío estamos terminando el mes de marzo, en el calendario islámico acaba de comenzar el 9º mes, un mes sagrado, el Ramadán, el cual inicia el 23 de marzo y se extiende hasta el 21 de abril de 2023. Durante este tiempo se ayuna, ora, reflexiona y se está en comunidad. Hace ya varios tiempo que en Días de Radio estuvimos hablando de los calendarios como posibilidades no solo de organizarnos, sino incluso de habitar el mundo, pues a estos están asociadas celebraciones, festividades, mitos, ritos, entre muchos otros. Y para no creer que el tiempo corre igual para todos y todas, mientras hay quienes piensan en la Semana Santa, en el mundo hay otras personas que se ocupan de parar, de tener una pausa, de reflexionar. Dedicamos esta emisión de Días de Radio a acercarnos un poco más a este mes sagrado y lo que implica para unos 1.500 millones de personas, de las cuales para 2018 convivían en Colombia entre 10.000 a 30.000. El calendario musulmán o calendario islámico es un calendario lunar que consta de 12 meses lunares en un año de 354 o 355 días. Se utiliza para determinar los días apropiados de las festividades y los rituales islámicos, como el periodo anual de ayuno y el momento apropiado para el Hajj, que es la peregrinación a la Meca. En casi todos los países donde la religión predominante es el Islam, el calendario civil es el calendario gregoriano, pero el calendario religioso es el musulmán. Así que comencemos acercándonos un poco más a este calendario islámico en la voz de Dayana Acevedo. El calendario islámico sigue el ciclo lunar, en el que los meses comienzan y terminan con luna nueva, así como los días comienzan y terminan con la puesta de sol. Tratándose de dos astros con órbitas diferentes, los meses lunares no siempre coinciden con los meses solares, por lo que se produce un desfase retroactivo de unos 10 días por año. O sea, los meses lunares van rotando por todas las estaciones en un ciclo de aproximadamente 36 años. El inicio del calendario islámico se establece en el año 638 del calendario gregoriano, en época del califa Umar b al-Khattab, y a partir de un episodio clave en la historia del Islam, el exilio, hijra o égira, de los musulmanes hacia la ciudad de Medina en el año 622. Aunque la comunidad islámica ya había sufrido otros exilios menores hacia tierras africanas, el exilio a Medina es el que se considera el más importante y decisivo. El calendario islámico tiene 12 meses, de los cuales 4 son considerados inviolables: Muharram, Rajab, Dhu-el-Qada y Dhu-el-Hijja. La palabra árabe utilizada para distinguir estos meses es haram, concepto que se podría traducir como inviolable o que conlleva limitaciones, prescripciones o prohibiciones, con referencia a los periodos de peregrinación y tregua preislámicos. El Islam se hizo eco y los aceptó. En época preislámica, la duración del calendario no estaba fijada. Es el Islam que lo fijó en prohibir la práctica de intercalar ocasionalmente meses o días para ajustar o prorrogar el calendario lunar al solar. Corán 9, 36 y 37. El único criterio admitido a la hora de establecer el cómputo es el estrictamente lunar.
tal y como se puede ver en la fijación propia del mes de Ramadán. Corán 2, 185. Suenan los altavoces de la mezquita al caer el sol. La voz del almuédano resuena en los alrededores del templo y el altavoz indica que es la hora del cuarto de los 5 rezos diarios. Esta llamada tan repetida a lo largo y ancho del planeta durante todo el año cobra un significado especial alrededor de cada mes de abril, cuando millones de musulmanes celebran el Ramadán, el periodo más sagrado de la cultura islámica. El nombre Ramadán proviene de la raíz árabe ar-ramad, que significa calor abrasador. Los musulmanes creen que en el año 610 después de Cristo, el ángel Gabriel se le apareció al profeta Mahoma y le reveló el Corán, el libro sagrado del Islam. Se cree que esa revelación, Leila al-Qadr, o la noche del poder, ocurrió durante el Ramadán. Los musulmanes ayunan durante este mes como forma de conmemorar la revelación del Corán. La profesora Camila Restrepo comparte con Días de Radio una nota respecto a Mahoma. Mahoma, el profeta del Islam. El primer líder del Islam pasó de ser un mercader a convertirse en el predicador de la segunda religión con más creyentes en el mundo. El Islam es hoy en día la segunda religión con más seguidores del mundo. Los musulmanes creen en Alá y siguen las enseñanzas de su libro sagrado, el Corán. Unos 1.800 millones de musulmanes del mundo deben su religión al profeta del Islam, Mahoma. Según esta religión, el mismo Alá le dictó el Corán. Mahoma se encargó de recopilar las enseñanzas de Alá y de predicar la fe de su Dios. De mercader pasó a ser profeta y fue perseguido por sus creencias. Sus episodios vitales más importantes se han convertido en festividades musulmanas. Por ejemplo, muchos musulmanes celebran su aniversario. La huida de la Meca de la ciudad de Medina se conoce como Égira y marca el inicio del calendario musulmán. A pesar de la importancia de Mahoma, los creyentes no adoran imágenes suyas, a diferencia del cristianismo que sí rinde culto a representaciones de Jesús o de los santos. Los musulmanes no permiten dibujar ni intentar recrear el aspecto de Mahoma ni de Alá. Consideran que las representaciones son una falta de respeto porque nunca podrán hacerles justicia. Por eso los creyentes no comparten retratos de su profeta. La biografía de Mahoma está envuelta de leyendas e imprecisiones. Según los historiadores, nació en la Meca en el año 575 en el seno de una familia humilde de una tribu árabe, Quraysh, una de las más importantes de la región de Hiyaz, al oeste de la actual Arabia Saudí. Quedó huérfano a los 6 años y fue adoptado primero por su abuelo y después por su tío Abu Talib. Más tarde se casó con su primera esposa, Hadilla, una mujer viuda y bien posicionada con la que tuvo 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres. Mahoma era analfabeto, fue pastor y mercader durante su juventud, profesión que le permitió conocer en profundidad las tradiciones del cristianismo y el judaísmo, las dos religiones monoteístas que veneran a un solo Dios, que convivían en esa época y que influyeron en el surgimiento y expansión del Islam. Recibió la revelación de Alá cuando tenía 40 años. Mientras meditaba en la cueva de Hira, en las afueras de la Meca, se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que Alá era el único Dios y que él sería su mensajero. También le trasladó 6.232 versos sagrados que debía difundir para salvar al ser humano del infierno. Estos versos se convirtieron en el Corán. Mahoma decidió predicar la nueva fe animado por su familia. Poco a poco fue logrando seguidores entre las clases más populares, pero se ganó la enemistad de algunas tribus locales. Su discurso monoteísta suponía una amenaza para sus intereses. La muerte de su tío y de su esposa, así como la persecución de aquellos que no estaban de acuerdo con sus ideas, hizo que emigrara a la actual Medina. Este hecho se conoce como la Égira y marca el inicio del calendario musulmán. A partir de entonces empezó una larga batalla por la expansión del Islam, cuyo punto culminante fue la conquista de la Meca el 11 de enero del año 630 por los musulmanes liderados por Mahoma. Falleció en Medina el 8 de junio del año 632 a los 62 años después de una corta enfermedad.
Como no dejó heredero varón, sus 2 hijos murieron siendo niños, se desataron disputas para encontrar un sucesor. Finalmente, se eligió al suegro del profeta, Abú Bakr. Fue el primer califa. Como cada año, cuando se acerca el primer cuarto creciente que da comienzo al 9º mes lunar del calendario musulmán, los fieles del Islam se preparan para iniciar el Ramadán, un periodo de recogimiento y acercamiento con Dios. En este, como lo hemos contado, los creyentes ayunan durante el día para conmemorar la revelación del Corán al profeta Mahoma. Conozcamos un poco más acerca de este mes en compañía de Santiago Velázquez. Lo que debes saber sobre Ramadán, mes sagrado del Islam, qué es, cuánto dura y qué se puede hacer y qué no durante el ayuno. Los musulmanes celebran el Ramadán como el mes en el que el profeta Mahoma recibió la primera de las revelaciones que componen el Corán, texto sagrado del Islam. Es el 9º mes del año musulmán, cuyo comienzo está determinado por el avistamiento de la luna nueva, aunque la fecha exacta depende a menudo de los clérigos de cada país. En 2023 está previsto que comience al atardecer del 22 de marzo y finalice el 21 de abril. El Ramadán es un mes sagrado de ayuno durante el cual los musulmanes no pueden comer ni beber en las horas diurnas. Los creyentes se abstienen de todo alimento o bebida, incluida el agua, y de mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. Se los anima a comer antes del amanecer y a romper el ayuno inmediatamente después de la puesta de sol. Tradicionalmente, el ayuno se rompe comiendo dátiles y bebiendo agua. El final del Ramadán, llamado Eid al-Fitr, es un día de fiesta. Durante ese día, los musulmanes se reúnen en grandes espacios abiertos o mezquitas para rezar oraciones especiales, llamadas Salat al-Eid, que suelen ir seguidas de un pequeño desayuno, su primera comida diurna en un mes. Se suelen intercambiar regalos y también es habitual dar limosnas. Otra costumbre consiste en ponerse ropa nueva para ese día, lo que marca una renovación espiritual. Los pilares básicos del Islam. El ayuno del Ramadán es uno de los 5 pilares o instituciones básicas del Islam. Shahadah, afirmación de que no hay más deidad que Dios y Mahoma es su mensajero. Salat, rezar 5 veces al día. Zakat, dar en caridad. Shwam, ayudar durante el mes de Ramadán. Hajj, peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. ¿Qué hacer y qué no hacer si no eres musulmán? El comienzo del Ramadán suele traer acompañado preguntas sobre qué es correcto hacer y qué no entre quienes no profesan la fe del Islam pero conviven, trabajan o simplemente comparten tiempo con quienes sí celebran este mes sagrado. Aquí, algunos consejos a tener en cuenta según Saeed Ahmed de CNN. Durante los siguientes 30 días, los musulmanes de todo el mundo se abstendrán de comer y beber durante el día. Eso no quiere decir que tú no debas continuar como hasta ahora. Puedes participar de iftar. Iftar es la ruptura del ayuno después de la puesta del sol. Nos gusta que sea una gran comida comunitaria. Deberías venir. Escribe al respecto Hamed. Sé flexible con las fechas. La forma en que se determina cuándo comienza el Ramadán es decididamente de la vieja escuela. Tienes que ver físicamente la luna, a pesar de que hay aplicaciones para eso. Por eso, si tu compañero de trabajo te dice, a partir de mañana puedo empezar a trabajar temprano para que pueda salir antes, trata de acomodarte. Puedes decir Ramadán Mubarak, significa feliz Ramadán. Tu compañero de trabajo musulmán lo apreciará. Así como en la Semana Santa Católica, el templo o la iglesia es un lugar fundamental para celebrar y es una casa de oración, en el Ramadán es la mezquita, la cual es el centro de la comunidad y las ciudades se forman alrededor de este edificio central. Hoy día, especialmente en los países musulmanes, las mezquitas se encuentran prácticamente en cada esquina, facilitándoles a los musulmanes el realizar las 5 oraciones diarias. En Occidente, las mezquitas son parte integral de centros islámicos que contienen además instalaciones para la enseñanza y servicios comunitarios. En Colombia está la mezquita de Maicao, una de las más grandes de Latinoamérica después de Brasil y Argentina.
Y para que ampliemos la comprensión no solo del Ramadán, sino del Islam en Latinoamérica, compartimos en la voz de Susana Aristizábal un artículo de Radio Ambulante. Seis cosas que no sabías sobre el Islam en Latinoamérica. Primero, el Islam lleva siglos en Latinoamérica. Los primeros rastros de la presencia musulmana en Latinoamérica vienen desde que los españoles llegaron a la región en el siglo XV. Algunos de los esclavos que traían en las embarcaciones venían del norte y oeste de África e introdujeron el Islam en los países donde arribaron. Sin embargo, muchos de ellos fueron obligados a abandonar sus creencias por temor a ser ejecutados. Así, el Islam fue perdiendo fuerza y, a su vez, el cristianismo se extendió. Años después, durante el siglo XVI, se produjo una migración hacia América de musulmanes provenientes de India y Pakistán. Pero según la Organización Islámica para América Latina y el Caribe, la migración más grande fue en la década del 1850 a 1860. A partir de este momento, los musulmanes se agruparon para crear entidades islámicas, centros y mezquitas en donde podían desarrollar su fe. Aún así, no son tantos los creyentes. Según datos de la Organización Islámica para América Latina y el Caribe, se estima que solo hay 6 millones de musulmanes en Latinoamérica, lo que representa menos del 1% del total de musulmanes del mundo. Sin embargo, los números son difíciles de conseguir por varias razones. Muchos de los musulmanes en Latinoamérica no son practicantes, no encuentran el Islam en los censos o no lo marcan como tal por miedo a la persecución. La mayoría de los musulmanes latinos están en Argentina y en Brasil, aunque también hay comunidades grandes en Colombia, Venezuela y algunas islas del Caribe. 3. El Islam no crecerá en Latinoamérica, pero sí en el resto del mundo. Según BBC, el Islam es la religión que está creciendo con más velocidad en el mundo. Pero Latinoamérica no es parte de esta tendencia. Es más, el Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos realizó un estudio que concluyó que para el 2050 el número de seguidores del Islam crecerá un 13% en Latinoamérica, comparado con el 73% que crecerá en el resto del mundo. Según el estudio, esto se debe a 3 razones principales: la falta de migración hacia la región, la baja tasa de conversiones al Islam y el simple hecho que los musulmanes en Latinoamérica no tienen tantos hijos como en otras regiones. 5. Como en cualquier otro país en donde los musulmanes son minoría, en Latinoamérica también enfrentan muchas dificultades. La falta de información sobre la religión y el estereotipo que lo relaciona al terrorismo han hecho que muchos musulmanes en Latinoamérica vivan estigmatizados. Después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, se propagó la idea de que los niños y adolescentes estaban siendo radicalizados por el Islam extremista, y esta noción falsa ha creado mucho rechazo en contra de la conversión religiosa. 6. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos planeaba atacar a Latinoamérica. Uno de los lugares en donde más se concentra la comunidad musulmana de Latinoamérica es en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Cuando Estados Unidos estaba planeando bombardear Afganistán después de los ataques a las Torres Gemelas, consideraron también atacar esta frontera, pues creían que ahí se juntaban varios terroristas y que atacando esta región los sorprenderían más. El plan nunca se llevó a cabo y la Casa Blanca insiste que ese plan nunca se tomó realmente en serio. El Ramadán, Diva y Takdarigram son canciones que según los musulmanes les ayudan en este mes a elaborar una autorreflexión. Escuchamos Ramadán de Maher Zaini. Nació el 16 de julio de 1981 y es un cantante libanés. Suhur o Sahur, conocido también como Seri o Sahari en partes del mundo musulmán, es la comida consumida antes del amanecer por los musulmanes durante el mes del Ramadán. La comida se ingiere antes de que amanezca y antes de la oración matinal del Fajr. El suhur es una comida matinal similar al desayuno y es opuesta en el tiempo con el iftar, que es la comida realizada por la tarde durante el Ramadán. Suele ser copiosa como el iftar debido a la prohibición religiosa de ingerir alimentos durante el día mientras dure el Ramadán. Escuchamos a continuación Harest, interpretada por Emir Faruk, también conocido como Omar Faruk,
quien es un compositor y virtuoso flautista turco. Es conocido por sus interpretaciones con el ney en estilo sufí, como también por su fusión de música tradicional del Medio Oriente, principalmente turca, con sintetizadores modernos. Esta melodía es una canción espiritual para este momento del día, el Sahari. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan. El iftar es la cena con la que se termina el ayuno durante el Ramadán. Tiene lugar después del Maghrib, es decir, la puesta de sol. Su objetivo, además de comer tras las horas de ayuno, es socializar y pasar un tiempo en familia y en comunidad. Las personas no musulmanas también pueden ser invitadas a esta cena. Escuchamos Eisha Beafia, interpretada por Hassan El Shafei y Nancy Ahmad. حاجة مش عادية، خطوتي غير مش هي مظبوطة ظابطة على الدقات. بوم 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 بوم، مش تقليدية، ايزي وده الحلو اللي فيا، عالبيت ماشية كده وبثبات. بوم 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 بوم، قلبي اللي سايق ماشية وراه، ما هو ده اللي رايق، عايشة بعافية ومش بالعافية، مزاج لايق عليا. خطير خطير خطير، احساس خطير، حاسة اني بطير، قلبي ده بيطير. خطير خطير خطير، ده الموت خطير، حاسة اني بطير، قلبي ده بيطير. بطير بطير، حاسة اني بطير. Y aunque pareciera que todas las voces son masculinas al momento de hablar de música musulmana, por las prohibiciones que las mujeres tienen al respecto, que sea una excusa el Ramadán para conocer, reconocer e insistir, como lo dice Mernaz Shano Hamadi: soy musulmana y respeto el Islam, pero tras leer el Corán no he encontrado un solo verso que diga que las mujeres no pueden cantar solas delante de los hombres. Añade: en Irán hay unos guías religiosos, marjas, que consideran que hablar, andar y actuar de una determinada manera es pecado porque excita a los hombres. Mernaz no solo es cautelosa a la hora de subirse a un escenario, sino que junto con su marido y el resto de componentes vigila las letras de sus canciones para no incurrir en ninguna ilegalidad. Ella es cantante profesional de ópera, empezó con el pop a los 21 años y en la actualidad, pese a su afición por el bel canto, es vocalista secundaria en una banda de rock sinfónico. Salam es una palabra árabe que literalmente significa paz. Es más utilizada como un saludo general en los países árabes y por los musulmanes, pero también en otros países donde el Islam tiene una gran importancia. Así que nos despedimos deseándoles paz, salam, y escuchando a Kamar Lamawa o Moon of the Night de Abu Obaida Hassen, quien fue conocido como el maestro del tambor de Sudán. Abu despegó en la década de 1970 con su tambor de 5 cuerdas que popularizó la música tradicional del pueblo Shaigiya en Sudán.
Sin embargo, posteriormente se desvaneció en la oscuridad debido a una combinación de infortunio y la política cambiante del país. A principios de la década de 2000, un destacado periódico sudanés lo declaró muerto. Los foros en internet confirmaban su fallecimiento. Muchos en Jartum dijeron que efectivamente había muerto, pero los rumores de que todavía estaba vivo persistieron. Así que en 2018, Ostinato Records, un sello nominado al Grammy con sede en Nueva York y Bangkok, y conocido por su capacidad de obtener música rara de países afectados por guerras o desastres, localizó a Abu y lanzó su música al mundo. En solo unos años pasó de ser un presunto muerto a una estrella mundial. Falleció a los 69 años de una enfermedad no revelada. de radio. Días 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 de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.